Y a continuación llega la información del Jurado Nacional de Elecciones que resuelve una tacha a favor de inscripción del partido que lleva el nombre de Antauro, que es el partido de Antauro Humala, hay que decirlo así, claramente, con los seguidores de Antauro han estado haciendo el proceso de inscripción, solo que se le había presentado tachas en su contra para que no se inscribiera ese partido. Antauro es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros. Lleva a Antauro. Y estamos justamente con él, con Antauro Humala, que, digamos las cosas claras para la clase política, es una persona incómoda. Es una persona incómoda y que en el tablero electoral, ¿no?, democrático, que es lo que Antauro Humala ha dicho que va a ganar en un proceso electoral, ¿no?, el poder, que en un momento de sublevación, acuérdense ustedes, en Andahuaylas fue el primigenio, ahora lo va a llevar por la vía democrática. En una entrevista que tuve oportunidad de ver, decía que les iba a ganar en su cancha. Antauro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio 1, señal en Tacna y en Moquegua, en el sur del país. Gracias por darnos estos minutos. ¿Queda habilitado el partido Antauro y cuál es la ligazón que tiene Antauro al mismo, que es innegable, pero la posibilidad de que dejen postular a Antauro a la presidencia de la República? Muy buenos días, un abrazo. Buenos días, Armando, y buenos días también a toda la región Tacna y Moquegua. Efectivamente, ha salido publicado el día de hoy la resolución que prácticamente nos despeja ya el camino para entrar a la legalidad electoral, y eso para nosotros es muy significativo, porque tiene tanto significado para el etnocacerismo como la primera rebelión en Locumba, la segunda en Andahuaylas, que fueron en la época rebelde, y en esta etapa que salimos de las prisiones, entramos en la vía electoral, y al año de haber salido en libertad, que yo soy el último de todo el grupo de 170 reservistas etnocaceristas presos por el Andahuaylazo, bueno, al año de salir todo ese paquete ya completo, se ha logrado otro triunfo, que es la inscripción electoral de la Alianza Nacional del Trabajo. Esto ya nos apertura ya un horizonte ya netamente electoral, como se dice, pues les vamos a jugar en su cancha sistema con la filosofía de transformar desde dentro lo que no pudimos demoler desde fuera. Entonces, obviamente, si el pueblo peruano nos honra con otorgarnos la dirección del Estado Nacional en las próximas elecciones, se iniciaría un proceso que debió iniciarse, un proceso revolucionario que en verdad debería haberse iniciado el año 2011, cuando Ollanta llegó al poder y nos traicionó desde el primer minuto y dejó presos a sus soldados, a sus reservistas. Entonces, y que pudo haber también sido rescatado por Pedro Castillo, pero si el uno pecó de traidor, el otro pecó de inepto. Ambos fracasaron. El proyecto sigue pendiente entonces. Entonces, ahora que somos sobrevivientes de ese logro cautiverio de toda esa época, bueno, se ha logrado la inscripción del partido y entramos de lleno a la vía electoral. Eso para nosotros es muy significativo y también eso es un logro que se ha trabajado no desde hace un año, desde hace décadas. Y ahí la participación de la militancia también ha sido vital, porque en Tacna se inició con Locumba el etnocacerismo. Y eso coloca a Antauro como candidato a la presidencia de la República. ¿Está habilitado para postular? ¿Tienen que dar otra lucha para poder lograr que Antauro sea candidato a la presidencia de la República? No nos cabe duda que tenemos el mejor aparato político a nivel nacional. O sea, tenemos el mejor caballo ya en el partido, ya no está en la puna, ahora está en el hipódromo, en el partido. Ahora el problema es el jinete. Claro, sí tengo problemas. Efectivamente, hay una ley llamada Antauro que impediría a los condenados como yo postular a cualquier cargo público. Entonces sí, el mismo día en que se ha publicado, ya se sabía, ya se firmó el acta y ya trascendía en las redes sociales, en el Congreso de la República se reactivó el proyecto de ley Antauro. Entonces claro,
todavía no estamos del todo consolidados, efectivamente, todavía está escala de Damocles, claro que sí. ¿Y eso cómo lo van a enfrentar? Seamos sinceros, Santaro, el sistema los actuales grupos políticos en el Congreso de la República que están armando, preparando todo para que el 2026 tengamos un solo tablero, un solo menú para escoger de los que hoy tienen representación parlamentaria, no quiere que entre nueva gente ahí, no quiere posibilitar eso, quieren mantenerse más allá del 2026, buscando la reelección, buscando la bicameralidad, buscando esta forma de cómo copar de cargos públicos. Lo que seguiría en Argentina y que ha tenido éxito en el lenguaje, la casta política, no quiere nuevos actores dentro de este panorama. ¿Qué posibilidades hay de que el partido Antauro rompa eso y pueda colocar a un Antauro Humala como candidato a la presidencia? Miren, en otros países se ha dado este antisistema, como el caso de compatriota o expresidente Pepe Mujica en Uruguay, el caso de Hugo Chávez en Venezuela, en que son personajes que después de haber hecho rebeliones, acuérdense que Pepe Mujica fue guerrillero Pamaro, ahí en Uruguay, haber pasado lado cautiverio, tientan el poder, inscriben sus partidos y tienen las mismas dificultades, pero finalmente sistemas agrícolas, porque de verdad son sistemas decadentes. Mire lo que está pasando en el país, los líderes de esta guerra civil de mafias en la fiscalía. Entonces, lo que pasa en el Ejecutivo, lo que pasa en el Congreso, con esos 130 mamíferos, digámoslo así. Entonces, no tiene nada, es un sistema ya resquebrajado. Y en verdad, yo creo que haría muy bien el sistema en no poner trabas al etnonacionalismo en el Perú. ¿Por qué? Porque para empezar seríamos, desde el momento que nosotros procuramos el cambio constitucional, como es de desconocer la constitución de Fujimori y en el acto restituirla del año 69, entonces estamos recomponiendo la legalidad en el país. Nosotros consideramos, el etnonacionalismo considera que todos los estados del 5 de abril del 92 a la fecha no solamente es legítimo, también es ilegal. Por eso no vamos a derogar, de llegar al poder, la constitución de Fujimori, la vamos a desconocer, porque derogar es reconocer el abuso de 30 años. Entonces, va a haber un problemón, por supuesto, vamos a provocar, agrega ese problemón y vamos a dar la solución nacionalista. Entonces, claro, para nosotros es importante participar y estamos convencidos de que el sistema ya está agrietado y no se va a oponer a nuestra candidatura. ¿Y no es justamente lo que el sistema no quiere? Es decir, querer seguir sobreviviendo pese a lo que vemos con un gobierno con mucha carencia de legitimidad con la población como el de Dina Boluarte, un Congreso que lo han llamado de mamíferos, que no tienen representación o por lo menos cercanía a la población y a la comunidad, y hoy vemos un sistema como el del Ministerio Público que canjea, negocia, busca acomodarse para tener los acuerdos legales que se puedan dar en ese ministerio. ¿No crees que ese es el sistema que quiere sobrevivir y por eso le cierra las puertas a la posibilidad de que Antauro postule y le genere una ley llamada Antauro? Eso, a la luz, a la vista de lo que sucede hoy, parece imposible darle vuelta. Tú dices que deberían darle entrada al partido, a la candidatura de Antauro Humala, porque el partido ya está, pero no van a querer. Bueno, pero en los hechos actualmente, el día de hoy no tengo ningún impedimento. Que hay una pretensión de hacerlo, que hay un estado de Damocles, por supuesto que la hay. Pero nosotros seguimos avanzando. Ahora, paralelamente a eso, también nosotros tenemos nuestra estrategia jurídica. Yo te hablé solamente en el aspecto político, pero si hablamos de cuestiones jurídicas, porque algo tiene que ir con una ley, es una cuestión jurídica. Entonces nosotros también tenemos un recurso de revisión en el cual ya está en la Corte, en el Poder Judicial, se está tramitando un recurso de revisión rápido, es el recurso más rápido. Y ahí estamos con documentos en regla, auténticos, denunciando y demostrando el crimen de Estado habido en Andahuaylas. En Andahuaylas el crimen de los policías por la espalda. Y ahí, con ese recurso de revisión, estamos impugnando los delitos de rebelión
no, perdón, los delitos de homicidio y secuestro se me impugnan y que son justamente el insumo de esa ley Antauro, para impedir a los sentenciados por ese delito torturar al presidente de la República, además de terrorismo. Entonces, con cuestiones de abogados, nosotros también tenemos nuestros abogados, y eso se definirá en los tribunales. En la cuestión política yo me refiero, yo creo que el sistema ya en el Perú ya es cadáver, es un cadáver, y lo patriótico, lo honesto, lo coherente que ese cadáver muera más rápido, para la redundancia. Entonces mire cómo está el poder del Estado, 3 poderes, el poder ejecutivo, puro delincuentes del año 92, todos están presos. Bueno, ahorita acaba de salir uno, contra el cual también nos rebelamos. Mire usted el legislativo, mire usted el judicial, la fiscalía. Es una putrefacción, el cáncer está generalizado, por eso nuestra propuesta de fusilamientos de presidentes o presidenciales cala profundamente en el pueblo peruano, y lo vamos a hacer. ¿Has considerado a Ollanta traidor, lo has dicho en varias oportunidades, y a Castillo inepto? Hoy se cumple un año del intento de golpe de Castillo. ¿Qué opinas de lo que hizo Castillo ahora, un año después, más tranquilo, con él detenido en un proceso y con el año de Dina Boluarte? Mira, lamento profundamente el cautiverio de Castillo, porque yo he estado preso y sé lo que es el sentir humano de un hombre entre rejas. Eso yo lo he sentido y por eso lo entiendo. Sin embargo, viendo a lo político, también lo lamento. ¿Por qué? Porque fue un intento, y el intento fracasó, más por ineptitud, como que el otro intento anterior que nos costó la traición a nosotros con Ollanta y que nos traiciona en el primer minuto y nos deja 18 años en el cautiverio, también fue un intento que se perdió también por traición, pero ya en la meta. Entonces, es lamentable. Sin embargo, hay que aprender. El movimiento social no tiene por qué retrotraerse ante eso. Ahora está algo agotado, pero tiene que retomar fuerza. Está ahorita la vía electoral. Entonces, nosotros justamente hoy día también, ironías de la vida, se da la inscripción de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Y nosotros tomamos la posta. Ahora bien, estando en cautiverio, aún yo apoyamos de corazón y por convicción a Perú Libre en la vía electoral. Y ellos, la plancha, nos pidió la ayuda a nosotros. Era un grupo de 3 personas. Uno era Castillo, el otro era Cerrón y el otro era Boluarte. Y nosotros les apoyamos a los 3 en conjunto porque los 3 se nos presentaron así a nosotros, estando presos. Y ganaron. Y nosotros celebramos desde la prisión ese triunfo. Pensamos que ese tiempo que iba a cumplirse la promesa que nos hicieron de liberarnos. Y no lo hicieron. Yo salí por pena cumplida y estuve un año más en la cárcel. Salí porque me comí la cárcel, no hubo el indulto. Tampoco lo reprocho, porque puedo entender la incapacidad del presidente aquel. Pero que estos 3 personajes se hayan matado entre ellos, se hayan traicionado entre ellos, que hayan dicho pan bacanute entre ellos, y estén inmersos en corrupción, los 3 ineptos. Entonces, eso no tiene por qué salpicar al democraterismo, al nacionalismo. Nosotros estamos cautivos. Y ya en libertad hicimos una gira por el sur denunciando el crimen de Estado y obviamente retomando nuestras consignas de antaño de refundación republicana, incluidos fusilamientos de presidentes y asamblea constituyente, que son nuestras banderas de antaño, que coincidieron con el momento político de entonces. Y ahí, hace un año exactamente, hubo un error crucial, lo que se llama una metida de pata tremenda. Y ahora sabemos que no fue esa precipitación con ánimos revolucionarios, sino por pánico a la fiscalía. Mire usted el entorno, puros ineptos, pura gente impresentable. Simabucuro, pero que es dueño del burdel más grande de Lima, ¿no? Nosotros todos colaboradores eficaces de la fiscalía, una vergüenza. Entonces, esto ha sido un cólico mental
para los ánimos revolucionarios del pueblo peruano, pero ese cólico ya está pasando. Simplemente hay que retomar bríos y a recomponer la correlación de fuerzas. Entonces, en eso, la vía electoral no deja de ser una herramienta vital, y en eso estamos nosotros. Ya hemos hecho 2 rebeliones y ahora entramos con ímpetu a la vía electoral. Consideramos que eso sería descabellado, un escenario que nos sea favorable. Y en ese error, ¿no siente responsabilidad de haber reconocido a Dina Boluarte como presidenta constitucional, que no era lo que esperaba gran sector del país de parte de Antauro Humala? Mire, yo creo que hay pienso que hay un error, no había una apreciación de cierto sector de tres. Porque para insurgir, para rebelarse contra cualquier presidente, para desconocerlo, perdón, para insurgir, para sublevarse, yo me he rebelado contra Fujimori y contra Toledo. Pero antes de rebelarme tengo que reconocerlo. Digo, ¿cómo me rebelo? A eso voy, ¿no? Cuando están diciendo renuncia, Dina, Boluarte, asesina, cuando tú estás pidiendo renuncia, estás reconociendo. Es algo elemental, no sé si es sintaxis, si todavía 500 años de castellano todavía no se entiende bien acá, sujeto vero predicado. Todo el mundo, hasta los puneños, lo han reconocido cuando le pidió la renuncia. Si no, lo que pasa es otra cosa. Hubo un tiktokero, una red de tiktokería de ultraizquierda, que nunca le ha convenido que haya candidaturas nacionalistas, porque electoralmente el nacionalismo históricamente siempre ha absorbido a la izquierda. Entonces, obviamente, no les convenía una candidatura nacionalista de rango nacional como la mía. ¿O ustedes creen que cuando yo convocaba al 500.000 de reservistas, el señor Castillo o los proyectos, porque bueno, Castillo estaba rodeado de ineptos, o alguna cabeza de izquierda en el gobierno me decía, aceleren la marcha, pues necesitamos, porque yo le hubiera respondido, por lo menos manden la logística, manden el petróleo, manden los camiones, porque yo tengo que hacerlo con la mía. Yo salgo después de 18 años en cautiverio en la cárcel con una mano delante y una mano atrás. Todo se hace con entusiasmo. Entonces, a eso voy a la incapacidad del gobierno, rodeado de ineptos, ¿no? Entonces yo le digo con conocimiento de causa, pero también la presión, y paradójicamente ese año de Castillo los caceristas sufrimos la presión más cruel, algo inexplicable, pero entendimos que no era por maldad, sino era por ineptitud. Entonces, cuando yo salgo de la prisión, yo sabía, con estos ineptos no hay nada que tratar, todos los días se disparan al pie, y no hay lealtad entre ellos. Entonces, y además yo quiero sé de sus problemas, yo soy una plancha. Está Cerrón, está Castillo y está Boluarte. Los tres han venido juntos. Nosotros dijimos, ahora qué carajo salimos de sus líos y estamos presos. Entonces, cuando hago toda esta movilización, obviamente estoy en el norte, el señor mete la pata, ni siquiera aguantó hasta marzo, como nosotros pensamos que iba a aguantar hasta marzo. Entonces, hasta Luis Estrada se reconoció, no reconoció. Era la sucesión que seguía, nosotros qué carajo sabíamos. Entonces, las reclutadas de otros no, las derrotas de otros no pueden poderse aplicar al nacionalismo. Ahora, esa movilización también fue un fenómeno social. ¿Te refieres a la movilización de diciembre y enero? Bueno, no, la movilización ya estaba en noviembre. Ya cuando yo estoy en el sur haciendo mítines, ya estaban en la tercera toma de Lima, y eran simulacros, pues. Que el gobierno por ahí reclutaba 4.000 licenciados del nororiente sin trabajo, los traían los días de estar a 4.000 por la avenida de acá y no hacía nada, era costillas, era ridículo. Eso tenía la tesis del medio millón, si no, no hacen nada. Se trata de una ciudad de 11 millones. No se trata de Juliaca o de Pomata. Se trata de Lima. Entonces técnicamente era inviable. Entonces cuando ya ahora creo que estamos en la 9ª, 10ª toma de Lima, ya perdió efecto, ya hasta se está ridiculizando ese término. Entonces, esa situación, ¿no? Hay que revisarla, pero mientras tanto los nacionalistas que hemos salido libres estamos rescatando el proyecto. Y nosotros seguimos con todo. Y aprendemos de la experiencia, ya hemos sido traicionados. Entonces cuando me dicen,
no, cuando nos refieren a nosotros de Dina Boluarte, nosotros, la verdad, lo tomamos irónicamente. Oiga, si ustedes lo han puesto, nosotros no le hemos puesto. Ustedes han venido a la cárcel los tres. No jodan. ¿Qué pasa? Sus errores no son los nuestros. Entonces nosotros seguimos adelante y nos tomamos serenamente. Hemos apoyado hasta donde se ha podido. Ahora sabemos, miren los líos en los que están. Además consideramos, ¿no?, que esta república está muriendo, está agonizando. Y un hombre puede agonizar en días, una república agoniza en décadas. Entonces, para nosotros es ineludible, tanto con la tradición de Cosito y con la ineptitud de Castillo, bueno, hemos aprendido, hemos más experimentado. Entonces consideramos que la antorcha de la revolución ahora la está llevando el ritmo nacionalista. Ahora, ¿sabían que eran ineptos? ¿Ya lo tenían claro al año? Bueno, yo claro que sí, pero si me hace un año recontrapresionado por mis carcereros, y el señor Aníbal Torres hicieron que los periodistas preguntaban por la libertad, por el grupo de Antauro, no todas las promesas de campaña se cumplen. Y esto lo interpretaron mis carcereros como el visto bueno, la luz verde para meter más presión, y nos metieron más presión, nos metieron más cadenas, es real. Eso es la verdad. Ahora, pero apoyaron a un grupo, en este caso Perú Libre, que los tres, dice, se presentaron a hablar contigo para pedir el apoyo, y los tres eran de izquierda, eran marxistas, leninistas, maoístas, serronistas, lo que presentaban ellos, que es muy diferente al tema del nacionalismo. ¿Por qué los apoyaron? Mire, las banderas nacionalistas a menudo coinciden en el Perú con las banderas socialistas, por la razón que en el Perú, país mestizo, desde hace 500 años, la raza, la etnia y la clase están yuxtapuestas. Porque es pobre porque es indio. Entonces, es natural, desde esta perspectiva ideológica, que políticamente, a menudo, esas banderas coincidan. Acuérdate que Velasco, nacionalista como nosotros, y nosotros consideramos ser sus seguidores, armonizó su discurso muy bien con los liderazgos izquierdistas de esa época, externos como internos. Acá acuérdate que Héctor Béjar es guerrillero, está admitido por Velasco y es una parte, algo colabora con ese gobierno. Acuérdate que los ex militares velasquistas que sobreviven a la traición de Morales Bermúdez forman el Partido Socialista Revolucionario con Leonidas Rodríguez Figueroa a la cabeza. Entonces ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Entonces para nosotros, sin necesidad de conversar, hay una convergencia natural con nuestros hermanos socialistas. Eso sí, están los hechos históricos. Y nosotros no nos avergüenza eso. Pero esa izquierda de Perú Libre no era la izquierda de Velasco, que se acercó a Velasco. Era la izquierda que generalmente buscaba el cuoteo, y los hemos visto a esa izquierda que se callaban las atrocidades que pasaban en el gobierno de Castillo por mantener ministerios. Es que tú heredó con la constitución de Fujimori y Montesinos aún vigente. Cualquier presidente de esa izquierda se convierte en presidente. Ahí están los hechos. Entonces, obviamente, heredó las mismas taras y ninguna de las virtudes de la derecha tradicional criolla, ¿no? Por ejemplo, la derecha política, puros delincuentes, imagínate Cusici, Fujimori, Ollanta, que se pasó a la derecha, Toledo, Vizcarra, etcétera. Todos están con procesos, están en la prisión, no van a retornar a la prisión, o están suicidados. Entonces, ¿qué le podemos reclamar a Castillo? Por eso digo, Castillo simplemente fue un inepto o un Paco Yunque ladrón de gallinas, al lado de los cachalotes de la derecha. No fue la bajatista. Antauro, me dices que el cólico mental está pasando, pero siento, y te doy una opinión, por qué la calle está apagada, está sin movilizarse. Acabamos de ver el indulto a Fujimori y vemos solamente a las familias y el grupo de colectivo de la familia de las personas asesinadas y desaparecidas por el régimen de Fujimori que salen a protestar, y la calle muy apagada hace mucho tiempo. No, en una percepción personal, siento que la gente con la decepción de Castillo siente que no tiene a dónde ir ni a quién respaldar, porque
se movilizaba contra Fujimori, se movilizaba contra PPK por el indulto, por la caída de ciertos fiscales, se movilizaba contra Merino, se movilizaba en la calle, pero luego iba y fue escogiendo, llevando presidentes hasta llegar a Castillo, y la gente que se movilizó por Castillo o votó por Castillo también se sintió decepcionada. No hubo ningún grupo de izquierda en ese momento, el grupo de Castillo, que deslindó con ellos, y hoy todo queda, digamos, en que ¿para qué salgo a movilizarme? ¿Para qué salgo a protestar? ¿Para qué salgo a reclamar todo lo que veo y sucede diariamente en el país? Si al final va a haber un grupo que me va... Pues respecto al momento político, claro, yo creo de que hay una especie de fatiga social, ¿no? Además, prácticamente la legislación, digamos, ha criminalizado aún más la protesta social, y la crisis económica está tremenda, la recesión ya ha sido reconocida por el BCR, y prácticamente, pues, en el mes de diciembre, pensar en movilizaciones después de un año tan difícil, tan crítico, es un poco costoso para el pueblo. Pues, pero aún así, con esta salida de Fujimori, con la complicidad del Tribunal Constitucional, está enervando nuevamente el panorama, y lo cual, conjugándose con el aniversario del golpe de Estado, bueno, tranquilamente se puede, yo creo que tranquilamente puede enchufar, se puede reactivar en cualquier momento esta fogata, esta pradera. Se da la salida de Fujimori, sale la fiscal de la Nación del cargo, y a contrapié viene la inscripción del partido de Antauro Humala. Se dice que en política no hay casualidades. Bueno, yo creo que la verdad, yo creo que esta ha sido una casualidad. Son plazos burocráticos en el caso de la inscripción que no dependen en absoluto de nosotros, ¿no? Pero bueno, son ironías de la vida, porque también para nosotros es un hecho muy significativo la inscripción, porque después de tantas décadas y 2 rebeliones y 2 cautiverios, tener la inscripción y lograr, ¿no?, lo que muchos movimientos revolucionarios en su momento, transitando del cautiverio a la legalidad, tuvieron que hacer para lograr el poder y iniciar un ciclo revolucionario en su país. ¿Y qué te deja el indulto de Fujimori? Miren, yo creo de que es un indulto trucho en el aspecto político. Entiendo la ansiedad, el sentimiento humano de libertad de cualquier reo traslado cautiverio, lo entiendo. Pero en el tema político considero que si hubiera habido equidad, entonces ese indulto humanitario debió haberse extendido a otros miles de presos, más viejos que Fujimori, y que están en peor estado de salud que Fujimori. Entonces, esto es lo que enerva, yo creo que enervará, terminará enervando a la población. Y por supuesto que también debo observar que esto va a reconstituir el sentimiento unificador antifujimorista. Entonces, creo que el japonés Fujimori, si es inteligente y quiere garantizar a sí mismo estar en libertad lo que le queda de vida, debiera fugarse nuevamente del país. Fugarse, o sea, irse a la embajada. A su patria, a Japón. El hombre japonés es asiático. Hasta aquí no se conoce, quiero ser gobernador por su patria, por Japón. Es una vergüenza que este japonés, este asiático, haya sido el padre putativo, sea el padre putativo de esta constitución antinacional, en colaboración con una paz, con un traidor como con Vladimir Montesinos, a un preso en la base naval. Y seguramente también debería ser indultado humanitariamente porque también está mal de salud. Y a propósito, el que después estuvo es este triunvirato, Hermosa Ríos, que estuvo preso conmigo en Piedras Gordas, más viejo que Fujimori. El viejo está que se pudre en la clínica de Piedras Gordas 2, tratada permanentemente en silla de ruedas. Está mucho más enfermo y viejo que Fujimori. Entonces, por ese criterio que le indulten también a que se nos diga. Entonces, este japonés ni siquiera se acuerda de sus socios.
o reclama para que la indulten a los del Grupo Colina. Y nosotros, los endocaceristas, le rechazamos el ofrecimiento del indulto a Cosito. Porque yo lo hice extensivo para todos los reservistas, no para mí. Yo no podía salir solo, tenían que salir todos mis soldados. Por eso le rechacé el indulto. Este señor, en la primera, se fugó al Japón. Ahora está libre con un indulto trucho, se olvidó de sus otros carniceros, del Grupo Colina. Si el sistema es coherente, debería indultar a Hermosa Ríos y debería indultar a Montesinos, porque eran los socios y están enfermitos y también les di indulto humanitario. Es una ridiculez, nosotros nos oponemos ahí. Si quieren cambiar, anular, regresar a la Constitución del 79, no solamente necesitan a un Tauro presidente, necesitan un Congreso mayoritario. Claro que sí, pero no. En este aspecto nuestra crisis constitucional que implica desconocer la Constitución de Fujimori, ipso facto restituye la Constitución anterior. En el momento de juramentar, nosotros, no por el espíritu de la Constitución, como lo hizo Ollanta. Desde la presión, nosotros le presionamos a Ollanta y lo máximo que pudimos hacer fue eso. Entonces yo siempre sostenido que ese fue el único minuto nacionalista, porque el resto de su quinquenio fueron 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de contranacionalismo puro, traición pura, hoja de ruta bardamosiana. Por eso nos mandaron a la base naval. Ollanta y mi mujer, a mí, me mandan a la base naval. Al lado de Montesinos, a mi derecha, y a mi izquierda, a Ismael Guzmán. Entonces, ¿por qué no nos sometimos? Nunca nos sometimos a la traición. Y hemos salido libre, nos pararon la cara, como se dice, y salimos con el discurso puro, con el discurso fundamentalista del nacionalismo revolucionario. Y ahora lo llevamos vía electoral. Y ya estamos inscritos. Ya estamos en la batalla, nuevamente. Tengo una pregunta final. ¿Qué te deja porque Latinoamérica es la verdad, cada nación, cada zona se mueve diferentemente durante el transcurso de su historia, va yendo hacia derechas e izquierdas. En Argentina gana Milei con un discurso libertario y contra una campaña del miedo, que es lo que a mí me va dejando por ahora lo que pueda hacer una campaña en contra de Antauro Humala, una campaña del miedo, pero no con un discurso libertario, sino con un discurso nacionalista. ¿Qué te deja lo de Milei comparando a una posible candidatura de Antauro Humala y ese tema del miedo? Bueno, para empezar, quiero aclarar que con respecto a Milei, entiendo, tal como lo veo, que estamos en la antípoda. Si yo, a grosso modo, resumiría, sintetizaría el programa de Milei, sería pues hacer de Argentina el estado número 50 y tantos de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Para empezar, su propuesta y su decisión de desaparecer la moneda argentina, entiendo el peso argentino, y dolarizar en toda su economía, bueno, ya es una cuestión casi total de soberanía, porque la soberanía nacional en un Estado realmente nacional implica el monopolio de la moneda, además del monopolio de la Fuerza Armada y de la soberanía. Del saque ya se está haciendo walkover con el tercio de la soberanía. Entonces nosotros somos al contrario, nosotros resaltamos nuestra soberanía, un Estado fuerte, un Estado nacional fuerte. Entonces estamos en las antípodas. Por supuesto que él tiene su estilo y bueno, le ha dado resultados. Ahora veremos cómo es sin mayoría parlamentaria. Entonces yo creo que Argentina puede ir de Guatemala a Guatepeor. Creo que ese es mi pronóstico. Pero hubo una campaña del miedo y lo que yo siento es que acá a Antauro le tienen miedo y que eso va a ser uno de los discursos que se va a manejar contra Antauro desde que sale
una nota en un diario hoy diciendo ya Antauro tiene su partido, empezará una campaña que ya viene de buen tiempo, pero ahora ya en la cancha que has manifestado, primero fue Locumba, Andahuaylas, y ahora viene un logro más importante, que es el partido político, y a ganarles en su cancha. Pero ahí en esa cancha lo que va a jugar es el poder económico, el poder político, el poder periodístico, y no dudemos de que lo que se va a hablar de Antauro Humala y se va a hacer es una campaña del miedo y del terror. Sí, efectivamente, pero procuraremos estar preparados. Pero yo lo veo más allá, porque en campañas electorales hablamos de intereses políticos. No podemos decir que hay un candidato que no tenga detrás intereses políticos. Sería deshonesto. Y claro, detrás de la derecha, detrás del fujimorismo, ahora con Keiko o con el viejo, no lo sé, o las otras versiones de la derecha, ellos tienen obviamente los intereses económicos de las transnacionales y del gran empresariado extranjero instalado en el Perú, de la gran banca, por supuesto que sí, y nosotros también tenemos detrás de nosotros los intereses económicos de ¿quién? Del país informal, de los mineros informales, de los hermanos agrococaleros, de todo ese país subterráneo, de toda esa economía casi clandestina. Esos intereses económicos nosotros tenemos, de la pequeña minería. Entonces, esos intereses económicos también van a respaldar nuestra candidatura, como los otros intereses económicos de los grandes van a respaldar las otras candidaturas. Entonces, si hay campañas mediáticas, habrán contracampañas nacionalistas que querrán contrarrestar. Es legítimo. La libertad de prensa, la libertad de política. Todo ciudadano puede defender sus intereses políticos en función a un candidato de su preferencia y que represente lo que él considera el patriotismo y el nacionalismo en el país. Para eso son las opciones en la boleta de votación. Habrá seguramente 40 candidatos. Cada uno sacará su línea, a quién conoce, a quién no, y quién tiene ejecutor y quién no la tiene. Entonces, yo creo que esto de meter terror o pánico en el electorado, creo que nuestro pueblo ya está recontra curado contra el SUS. No nos amedrenta esa posibilidad. Antauro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo desde Tacna. De todas maneras, un fuerte abrazo siempre a mis hermanos de Tacna. Siempre tengo un gran recuerdo por los democracistas fundadores. Un fuerte abrazo para ti también, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Era Antauro Humala Tasso. El partido político Antauro ha sido admitido, está superando las oposiciones que le habían, las tachas que le habían presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se da justo en esta coyuntura política que tiene el país. Antauro dice de que es una coincidencia en este caso, ¿no? Justamente le preguntábamos sobre eso, si es una coincidencia. En política no hay coincidencia, pero creo que también hemos conversado de varios temas que tienen que ver con la actualidad política, que tienen que ver con un pasado largo de movimientos sociales que ha encabezado el nacionalismo, primero con Ollanta y Antauro, que es el tema de Locumba, Andahuaylas, hasta llegar a este momento de la inscripción electoral y lo que empezará a proponerle al país el nacionalismo, ¿no? Soberanía e identidad nacional. Soberanía e identidad nacional. Por eso también le hemos preguntado por la comparación de otros movimientos que se van digámoslo así, al extremo, en el caso de Argentina, ¿no? Y el tema de el tablero político que se mueve en el país. Ustedes saben, creo que son conscientes, acabamos de ver lo que ha pasado con Fujimori, cómo han movido todo para sacarlo, ya teniendo un tribunal constitucional copado, manejado, y sacarlo en contra incluso de las llamadas de atención de los organismos internacionales y pasándose por encima de la vergüenza mundial que estamos pasando en materia de derechos humanos. Lo han sacado. Hemos visto cómo se mueve el tablero en la Fiscalía de la Nación. La semana ha sido completa para conocer desde los allanamientos del lunes de la semana pasada a hoy jueves de esta semana, todo lo que trascendía al interior o cómo se jugaba estos intereses políticos, Defensoría del Pueblo, Zoraida Ábalos, Junta Nacional de Justicia, cómo se manejaban desde la Fiscalía de la Nación, el papel de niños 1, niños 2, niños 3,
Pero también hemos visto semanas antes bicameralidad, hemos visto reelección parlamentaria, hemos visto reelección de alcaldes y gobernadores, hemos visto cómo acomodan el tablero, cómo lo manejan, cosas que, digámoslo sinceramente, la calle los está digiriendo con el hígado, porque en opinión, y acá sí resalto grande opinión, la gente está cansada de que lo hagan salir a marchar y que luego de hacer un cambio regresemos a lo mismo. ¿No? Regresemos a lo mismo. Se ha luchado contra el fujimorismo, hasta en 3 oportunidades han perdido una campaña electoral luego de que cayera Fujimori. Y hoy lo vemos en libertad. Y a una hija, en mi opinión, resalto, hipócrita, que fue la que se bajó el indulto, ahora llorando. ¿No? Que fue la que se bajó el indulto, que su hermano también lo consiguió de manera soterrada, escondida, con PPK. Y la gente está cansada de eso, del fujimorismo, de esta gente, de que se zurran en la legalidad, en las leyes, ni perdón piden, ni pagan reparación, y sale libre, y no cumple la pena. Pero también está cansada de los que no le responden, porque marchas contra el fujimorismo, marchas por defender fiscales que demoran en actuar y demoran en acusar y demoran en lograr la carcelería para los que se tiene que lograr. Demora la justicia para Inti Brian. Demora la justicia para Inti Brian y los blindan a los Merino y a los Flores Arauz en el propio Congreso de la República. Y se cansa y también tiene responsabilidad, porque hay un clamor popular, se cierra el Congreso y lo cierra Vizcarra, lo cierra con Del Solar. Algo sobreviven todavía en la cabeza de la gente, pero también tiene cuestionamientos, investigaciones y acusaciones por las cuales tiene que responder por su responsabilidad en corrupción en Moquegua, o, por ejemplo, el haberse vacunado. La gente no le da importancia, pero es un tema moral y ético también que hay que tenerlo en cuenta. Y sales, marchas, te movilizas, ¿no? Vienen nuevas elecciones. La pandemia te golpea. Eliges al que dice que ahora va a cambiar el país, que siempre el sur vota por él, y hablo del sur, ¿no? Por sectores de izquierda o nacionalistas. Y ya habías votado por alguien nacionalista con los sectores de izquierda, que era alguien que reivindicaba a Velasco, que era alguien que se unía a la izquierda, y era Ollantumala, y te decepcionó. Y ahora viene Castillo, que se pone más radical, con los 3 ineptos, como lo ha dicho Antauro Humala, que lo visitaron en la cárcel. No, los 3. Cerrón, Boluarte y Castillo, para pedirle el voto y el apoyo del nacionalismo, y se lo dieron. Y la gente se movilizó y decepcionó, porque sabían a lo que se enfrentaba, porque no era algo nuevo. Si PPK no había podido, que era la derecha, centro derecha, con los fujimoristas, que eran 71 en el Congreso, y con Keiko con la sangre del ojo porque había perdido la elección, porque el país había votado en contra de ella en la segunda vuelta contra PPK, como Castillo, Cerrón y Boluarte y todo su equipo de izquierda y toda esta gente leninista, marxista, maoísta, que saben de estrategia y todo lo demás, no sabían que se enfrentaban a un poder mucho más fuerte del que iba a enfrentar a PPK, porque cierta derecha se fue con PPK, ¿no? Cierta derecha empresarial se fue con PPK, igual se lo tumbaron. La derecha quiso copar a Vizcarra, y está la reunión en uno de los departamentos de Vizcarra donde le pedían que se baje ministros Keiko Fujimori, y le decía que se baje ministros y que observe la ley de los octágonos para los empresarios. Y la campaña contra Sagaz y todo lo demás para bajarse a lo que es el centro en el país con la caviarización. Y luego viene más radical Castillo, que sabía a quién se enfrentaba, y empezó con sus arrateas y sus reunioncitas y sus contubernios, con su ladrón de gallinas, como decía anteriormente Antauro Humala en otras entrevistas, y terminó sucumbiendo hace un año
en un golpe de Estado lleno de pánico, temblando con su papelito. ¿No? Hoy tenemos a Boluarte. ¿Te parece más? Y acá también opinión, un títere del sistema político que maneja el país. ¿No? Que maneja el país. Y por eso le preguntaba a Antauro, porque el antaurismo o el nacionalismo se caracteriza por la movilización. Se caracteriza por la movilización, porque Antauro luego de llevar lo de Locumba y ser también beneficiado, ¿no? Por el levantamiento que llevó adelante junto a Ollanta, que lo mandaron a Corea y a Francia, se quedó acá a formar el partido. Y eso se caracterizó por los reservistas movilizándose. Fueron los que llevaron a Ollanta, los que empezaron a mover a Ollanta. Pero hoy eso no se da. Hoy ya tienen partido. Antes tenían un vientre de alquiler, ¿se acuerdan? UPP. Con la olla y todo lo demás. Ahora tienen un partido. Pero lograrán, y es la pregunta que yo me hago, movilizar a la gente. Es la pregunta que me hago hoy, porque siento a la gente apagada. Creo que todos lo saben, ¿no? Y en mi opinión está apagada porque está decepcionada. No cansada. Sí puede ser miedo por las muertes y porque te sacan leyes que te van a mandar 15 años a la cárcel. Es una parte muy importante que hay que evaluar, siempre. Pero hoy siento que la gente está más decepcionada. Que se siente a escuchar la radio, a leer las redes, o a mirar la tele y a ver cómo cae uno, cae otro, caen por acá, caen por allá. Sale el chino, cae la fiscal, ¿no? Y ahora aparece Antauro. No tiene el mismo discurso que Milei, porque Milei es liberal y como dice Antauro, sí, pretende dolarizar y volverse una economía vinculada a la americana. Diferente es el nacionalismo, ¿no? Que habla de soberanía e identidad nacional, ¿no? Que habla del país, que se tiene que hacer respetar, que creo que gran parte de los peruanos queremos eso. Pero me vuelvo a preguntar, o sea, va a haber una campaña contra él, y fuerte, ¿eh? Y fuerte. Yo recuerdo cuando Ollanta Humala ganó la elección presidencial, no, perdón, cuando perdió la elección presidencial, que fue contra García, ¿no? Contra García. Después de Toledo vino García, luego vino Ollanta. A mí de Lima me preguntaban, ¿y quién va a ganar en Tacna? Yo le decía Ollanta. ¿Y quién va a ganar en Moquegua? Ollanta. ¿Quién va a ganar en Puno? Ollanta. ¿Y quién va a ganar en el Cusco? Ollanta. Y de Lima me decía, no, tiene 2%. No, tiene 2%. Ah, no saben lo que piensa la gente. Es lo mismo que pasó con el lápiz. Es lo mismo que pasó con el lápiz. No le dan valor, no le dan importancia, la gente se va a ir. Con Antauro van a llevar una campaña diferente porque lo van a querer destrozar desde el principio. Primero que no postule. Porque el sistema se está preparando para eso. No solamente para que no postule Ollanta. Tampoco Vizcarra. O cualquier otro que no esté de acuerdo con el sistema que ellos manejan. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, 10:37.